Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Angie Bermúdez Segura, fisioterapeuta de la red de cuidado de San Isidro de Heredia, ubicada en el Hogar de Ancianos Albernia. Estamos muy felices y contentos de estar compartiendo esta segunda cápsula informativa. Recuerden que durante esta semana estamos celebrando la semana y el mes del adulto mayor, entonces tendremos varias cápsulas informativas para todos ustedes para que estén atentos. Son temas súper importantes e interesantes para todas las personas que están al cuidado de alguna persona adulta mayor y para que puedan aplicar con ellos. Bueno, vamos a empezar la cápsula del día de hoy. Vamos a dar inicio con la presentación. Ok, vamos a ver. El objetivo de esta charla es proporcionarle a los cuidadores o personas encargadas de personas dependientes información básica de cómo manipular y cuidar a este tipo de pacientes. En los primeros momentos como cuidadores, pocas personas están preparadas para afrontar las responsabilidades y dificultades asociadas a la situación de cuidar a una persona dependiente. Por esto resulta esencial prestar apoyo a los cuidadores, ayudarles a cuidar y a cuidarse mejor. Ok, generalmente después de que tenemos a un adulto mayor que va saliendo del hospital, muchas personas se preguntan, ¿qué hago ahora que este adulto mayor salió del hospital en una condición de dependencia? ¿Dónde busco asesoría? ¿Quién me puede orientar? Aquí vamos a darle un poquito de guía de cuáles profesionales pueden orientarlos a ustedes para brindarles asesoría y cuidados generales para poder tener a este adulto mayor en una buena condición. Ok, generalmente después de que un adulto mayor sale de una hospitalización, vamos a tener la epicrisis, que la va a hacer el médico general, y en esa epicrisis nos va a dar información general de cómo salió este adulto mayor, qué medicamentos tiene que tomar y alguna dieta general específica. Pero después de que el médico nos da esta información, ¿qué hacemos nosotros como familiares? Decimos, ok, no me dijo nada de cómo tenía que cuidarle tal herida, no me dijo de qué tenía, no me habló mucho de qué medicamentos o cómo los tenía que tomar, no me dijo de la alimentación, no me dijo nada de cómo tenía que moverlo o cómo no moverlo. Y es aquí donde entramos varios profesionales en salud que podemos brindarle asesoría. Ok, tenemos primeramente al personal de enfermería, que generalmente los enfermeros se van a encargar de decirle y guiarlo en cuanto a las curaciones, si este adulto mayor sale con alguna cirugía y necesitan cuidarle o vendarle esa cirugía, entonces un enfermero, un profesional en enfermería, les va a decir cómo tienen que lavar esa herida, cómo tienen que curarla, cómo tienen que vendarla. El personal de enfermería también les va a dar asesoría de los medicamentos, cómo los tienen que tomar, cada cuánto los tienen que tomar. También ellos pueden ver un poco el tema de lo que es los baños en cama, si hay que aplicarle algún medicamento adicional con inyección o si hay que brindarle un poquito más de asesoría en cuanto a los baños, en cuanto a la alimentación. También los enfermeros pueden dar un poquito de esta orientación. Luego estamos los profesionales en terapia física, que nosotros los fisioterapeutas somos los encargados de rehabilitar y restablecer el movimiento activo y pasivo del adulto mayor. ¿A qué me refiero con el movimiento activo y pasivo? El movimiento activo es el que la persona solita puede realizar y el movimiento pasivo es cuando necesita ayuda para poder realizar ese movimiento.
Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de estas movilizaciones que se hacen. Bueno, luego tenemos un poquito la asesoría que pueden brindar los nutricionistas, que mi compañera en la cápsula anterior estuvo hablando un poquito también del tema de la alimentación en los adultos mayores. Ellos son los encargados de ver cuáles son las porciones correctas, en qué momento darle las porciones, si están tomando algún medicamento, cuál es la mejor hora para darles ciertas comidas, ¿verdad? Entonces, los encargados en nutrición se van a encargar de toda la parte nutricional de este adulto mayor. Y tenemos al personal que es sumamente importante y juega un papel fundamental en el cuidado de una persona adulta mayor en estado de dependencia o encamado, ¿verdad? Que son ya sea los cuidadores, personal auxiliar o los mismos familiares que muchas veces juegan un papel fundamental porque son los familiares que se convierten en enfermeros, en fisioterapeutas, en nutricionistas y terminan haciendo, bueno, una cantidad enorme de cosas, ¿verdad? Que es increíble la ayuda que pueden dar la familia cuando se tiene que cuidar a un adulto mayor en este estado de dependencia. Ok, esto es un poquito de la asesoría que se puede buscar en diferentes áreas de profesionales que les pueden ayudar. Ok, y vamos a entrar ahora a nuestro tema de fondo, que son las movilizaciones pasivas y cambios posturales en adultos mayores encamados. Como les decía al inicio, existe un tipo de movimiento que se llama activo y un tipo de movimiento que se llama pasivo. Estamos hablando en esta cápsula que son adultos mayores que salen después de una hospitalización y que quedan en una dependencia total, o sea, están totalmente encamados. Y muchas veces estos adultos mayores no tienen ningún tipo de movilidad por su cuenta, no pueden levantar los brazos por su cuenta, no pueden mover sus pies por su cuenta. Entonces es aquí donde entran las movilizaciones pasivas, que aquí vamos a definir el concepto de qué es una movilización pasiva. Dice que consiste en el movimiento de una articulación en todas las direcciones posibles, sin contracción del músculo por parte del paciente. ¿Para qué nos sirven estas movilizaciones pasivas? En pacientes postrados en una cama, nos sirven para mantener el rango de movimiento articular, además de prevenir adherencias y retracciones. Ok, ¿qué pasa si no movemos a un adulto mayor que está encamado? Aquí tenemos las posibles consecuencias que van a pasar si no movemos a este adulto mayor que está encamado. ¿Ok? La primera sería la disminución de la masa muscular, trastornos en el equilibrio, nos van a alterar la integridad de la piel, facilitando la aparición de úlceras y nos van a favorecer problemas cardiovasculares, digestivos y respiratorios. Y aquí es un punto importante. Muchas veces cuando vamos por el adulto mayor al hospital, como les digo, el médico nada más se encarga de entregar una epicrisis y decir qué fue lo que le trataron al paciente y qué medicamentos debe de tomar. Pero no les dice nada más. Entonces llegan con el adulto mayor a la casa, lo acuestan en una cama y dicen, pobrecito, vamos a dejarlo ahí tranquilito para que descanse, está dormidito, no lo vamos a mover, no le vamos a hacer nada, vamos a dejarlo ahí quietito. Pero si lo dejamos sin moverse, vamos a tener todos estos problemas que ya les mencioné.